Ok, saludos, estimados estudiantes de nuestro Centro Educativo Nueva Esperanza. Le habla su profesor Domingo en el área de Ciencias Naturales. Vamos a explicar acerca de la diferencia entre la primera y la segunda ley de Gregorio Mendel. Para poder entender las leyes de Gregorio Mendel, yo le expliqué en el video anterior que es indispensable que usted pueda diferenciar los diferentes tipos de genotipos. O sea, genotipo homocigoto del genotipo heterocigoto. Yo le expliqué que cuando se habla de genotipo homocigoto, se refiere a aquellos genotipos que tienen alelos con igual información. Y cuando se habla de genotipos heterocigotos, se refiere a los alelos que tienen diferentes tipos de información para una determinada característica. Tomando en consideración la primera ley de Gregorio Mendel, vamos a dar dos ejemplos. Los esquemas nos van a ayudar a trabajar y entender la primera ley y la segunda ley de Gregorio Mendel. Pero la base principal, vuelvo y le reitero, es la diferencia entre los genotipos, tanto homocigoto como heterocigoto. ¿Verdad? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Si observamos el primer esquema arriba dice primera ley de Gregorio Mendel. Suponiendo que aquí tenemos dos progenitores. Cuando hablo de progenitores me refiero a los padres. Aquí tenemos dos informaciones. La R mayúscula da el color rojo y la R minúscula da el color verde. O sea, la característica que se está estudiando aquí son los colores. Entonces, pero hay uno de color rojo y uno de color verde. Deben de observar bien los alelos o las letras. Hay una que está en letra mayúscula y hay una que está en letra minúscula. Entonces, la letra mayúscula me da el color rojo, la letra minúscula el color verde. O viceversa, no importa. Lo importante es describir cuál alelo es dominante y cuál alelo recesivo, que anteriormente en el video, en el video que le dejé a ustedes, le expliqué cuál es el dominante y cuál es el recesivo, según la genética. O según lo que nos dice la biología genética. Miren, aquí tenemos dos progenitores, ambos son homocigotos. ¿Y cómo nos damos cuenta y cómo podemos afirmar de que ambos son homocigotos? Oh, por esto, mi gente. Por esto, por esa característica. Al tener la misma información genética, al tener las dos mismas letras, ¿verdad? Podemos afirmar que son homocigotos. Ahora, el rojo es homocigoto dominante porque las letras son mayúsculas. Y el de color verde también es homocigoto, pero es recesivo. Porque ambas R minúsculas dan el color verde. Por eso, cuando dan la misma información, podemos afirmar que son homocigotos. Ahora, cuando dan diferente información, son heterocigotos. Así de sencillo. Entonces, este es un principio que yo quiero que... Entonces, ¿qué dice la primera ley de Gregorio Mendel? La primera ley establece que cuando se cruzan dos progenitores, dos especies, dos organismos homocigotos, pero de características diferentes, entonces todos los descendientes, todos los hijos, como ustedes quieran llamarle, van a ser iguales, pero heterocigotos o también híbridos. O sea, cuando son híbridos es cuando son de diferentes razas, ¿ok? Eso es lo que significa híbrido, o mezcla, o mestizo, como ustedes quieran llamarlo. Aquí vemos que todos los descendientes, según la primera ley, son todos iguales. ¿De qué color son? Rojo. Mírenlo aquí. Los descendientes son estos, los que están aquí abajo. Mis estimados alumnos, estos son los descendientes. Todos los descendientes, no importa la cantidad, según la primera ley de Gregorio Mendel, van a ser iguales. Si hay 200 descendientes, 200 van a ser iguales. Si hay 1.000.000 de descendientes, 1.000.000 van a ser iguales. Y en caso contrario, entonces entra lo que se llama una mutación genética, que no es el caso que estamos estudiando. ¿Ok? Entonces, dadas esas condiciones, eso explica la primera ley de Gregorio Mendel. Por eso se llama ley. Es una ley. Entonces, una ley es algo que está establecido y que no debe de ser corrompido solamente por simple y llanamente decir que se va a corromper. Porque no, tiene que ver un efecto o una acción o un fenómeno que pueda alterar esa ley. Y hasta ahora, si no es una mutación genética, no es posible. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo que es la primera ley de Gregorio Mendel. Al cruzarse
dos especies puros ambos, cuando son homocigotos porque son puros, de diferentes razas o de diferentes características, todos los hijos, todos los descendientes serán iguales, pero híbridos. ¿Por qué son híbridos? ¿Por qué podemos afirmar que son híbridos? Por los genotipos. Mírenlo ahí, que son heterocigotos. Mira ahí. Cada uno va a tener la información de su progenitor, porque el progenitor solamente da la mitad de su información genética. O sea, nosotros de nuestro padre recibimos solamente la mitad de su información genética. Nosotros tenemos 46 cromosomas, pero cada célula sexual da 23 cromosomas. Mi mamá me da 23, mi papá me da 23, si lo sumamos da 46. O sea, cada ser humano tiene que tener 46 cromosomas. Y si tiene menos o más, hay una mutación genética. Entonces, esas son de las cosas que debemos de saber. Entonces, los hijos van a tener la mitad de su mamá y la mitad de su papá. Si observan bien, toditos son heterocigotos, ahora son de color rojo. ¿Por qué? Porque el dominante es el de letra mayúscula, que en este caso sería la R mayúscula, ¿verdad? Esa es la primera ley. Ok, ahora, ¿qué pasa con la segunda ley? La segunda ley es cuando cogemos dos de esos híbridos. O sea, vamos a tomar ahora para cruzarlo, porque se cruzan. Y cuando hablo de cruzar, se llama apareamiento. Vamos a cruzar dos de estos. Dos de estos cualquiera. Se cruzan, ¿verdad? En el segundo esquema veremos el ejemplo. Ok, vamos por el segundo. Vamos por el segundo esquema, que es este. Mírenlo aquí. Los dos padres ahora son progenitores. Los progenitores son heterocigotos. O híbridos, como ustedes quieran llamarle. O mestizo. Ok, miren acá. Ok. Miren acá. Ahí yo me doy cuenta que son heterocigotos y los dos son de color rojo. No, vea, la diferencia de los dos progenitores, uno era rojo y el otro es verde. Ahora los dos son rojos. ¿Qué pasa aquí? Se observa que, que todos los hijos van a tener la siguiente característica. La segunda ley, que es la ley de segregación de los factores. Aquí cada gameto se separa y se une al azar con sus características correspondientes. Aquí se observa cómo es posible que dos especies, dos organismos de un color rojo da un color verde. ¿No ves? Ahora, ¿qué quiere dejar dicho esto? Al ser híbridos ambos genotipos, entonces puede ser que uno de sus descendientes tenga una característica totalmente diferente a la de ellos. Ellos tienen las informaciones. Ellos tienen la información, aunque no refleje la característica, debido a la receptividad de esa característica. Ustedes pueden observar que todos los hijos, hay uno que es verde, hay uno que es de un color diferente. Entonces, ¿por qué se dio este fenómeno? Simple y llanamente porque ambos padres tenían esa característica, ese gen, esa ley, lo que determinaba ese color. Y como eso ocurre al azar, entonces se dio ese caso especial. Entonces, a veces nosotros por la ignorancia, ¿verdad? En el caso de los seres humanos, cuando vemos que padres, vamos a suponer, de color claro, tienen un hijo de color negro, a veces se sorprenden y de una vez comienzan a hacer especulaciones o hacer juicios sin este conocimiento. Ah, no, que ese no es hijo mío o ese no es el hijo de nosotros. Y cuando vienen a hacerle prueba de ADN, sí, son sus hijos. Ahora, ¿por qué se dio ese fenómeno? Porque la genética lo explica. Y nosotros podemos entender todo este fenómeno que ocurre en nuestra sociedad, pero debemos de estudiar, debemos de analizar, debemos de indagar. Porque eso son leyes, mi gente. Y lamentando el caso, nosotros tenemos que conocer estas leyes para entonces entender los diferentes fenómenos que ocurren en nuestra sociedad. Entonces, esta es la segunda ley. Al cruzarse dos híbridos, conocidos como la primera generación filial, estos van a tener descendientes con características totalmente diferentes, no simple y llanamente en la parte fenotípica, sino también en la parte genotípica. Si ustedes observan, toditos eran híbridos todos los descendientes en el primer cruce eran híbridos todos los descendientes, ¿verdad? Ahora vemos que tienen diferentes genotipos. Observamos que hay
un descendiente de color rojo, pero con genotipo, ¿verdad? Con genotipo homocigoto. Vemos dos de color rojo también, pero son heterocigotos. Y vemos uno de color verde, pero homocigoto. Entonces, esta es la parte que yo quiero que analicen bien con relación a eso. La actividad que yo le dejé en el Classroom con respecto a la clasificación según las características de los genotipos, ¿verdad? O decir, de los fenotipos, según las características fenotípicas, ustedes lo van a clasificar según la ley que predomina en la primera ley o la segunda ley, tomando en cuenta los esquemas que van apareciendo, ¿ok? Entonces cualquier cosa, estamos aquí disponibles, vean este video, es muy importante. Realmente utilizo esta explicación como base porque es lo que nos corresponde según el indicador de logro. Lo que nos corresponde es analizar bien la tercera ley de Gregorio Mendel, pero no es posible si no conocen ni la primera ni la segunda. O sea, debemos primero dominar la primera y la segunda ley de Gregorio Mendel para entonces entender la tercera, porque la tercera es con respecto a más de una característica. Aquí solamente estamos estudiando la característica de un solo color, pero la segunda ley de Mendel es referente cuando se estudia más de una característica. Entonces, esa es la parte que yo quiero que podamos desarrollar si es posible, ¿ok? Se me cuida, mis estimados alumnos.